PATH, paradigmas. Esta palabra tiene su origen en la raíz griega paradigma. Básicamente significa patrón, modelo, representación, algo que está en lugar de otra cosa. Es la imagen que ustedes tienen en su mente de la forma en que son las cosas. Y las imágenes que llevamos en la cabeza de la forma en que son las cosas, de la realidad, básicamente provienen de nuestros antecedentes y nuestras experiencias. Todos creemos que vemos el mundo tal como es. De hecho, vemos el mundo tal como somos. Nos proyectamos en el mundo exterior, en el ambiente, en la gente con quien nos asociamos, incluyendo cómo nos vemos a nosotros mismos. Proyectamos nuestras experiencias condicionantes, nuestros antecedentes, una cierta representación, un cierto modelo, una cierta serie de expectativas, ciertas creencias sobre la realidad exterior. Y pensamos que así es. Podría describirme a mí mismo o a ustedes o una situación como si realmente fuera así. En realidad me describo a mí mismo, es decir, a mis percepciones, mi marco de referencia, mi visión del mundo, mi sistema de valores, mi autobiografía. Y proyecto todo esto hacia afuera. Ahora voy a dar una forma sencilla de percibir un paradigma. Es un mapa, como un mapa de este hotel, o un mapa, digamos, de Portland. Le preguntaré a este caballero. ¿Qué haría si viniera a Portland y no tuviera ninguna información del lugar y le dieran un mapa donde rentó el auto y fuera un mapa de Seattle, pero arriba dijera Portland? ¿Qué haría? Recuerde que usted no sabe nada. Nunca ha estado aquí ni tiene otra fuente de información. Pediría un poco más de información que la que está en el mapa. Tal vez me puedan ayudar. ¿Y qué tal si le contestaran: lo siento, es todo lo que tengo, es tarde ya, buena suerte, aquí está la llave de su auto, está cruzando la calle en el número 14, y si sigue este mapa podrá encontrar el hotel al que quiere ir? Supongamos que llama a un amigo que tiene aquí por teléfono, y él sabe que usted tiene ese mapa y le dice... ¿Cuál es su nombre? Carlos. Carlos, haz un esfuerzo, estás cansado. Aumenta la velocidad del auto. ¿Qué va a pasar? Además de perderme, voy a chocar. Lo vuelve a llamar en estado de una total desesperación y le dice: nunca he estado tan confundido y perdido en mi vida. Estoy siguiendo bien el mapa. Dupliqué mi velocidad y me perdí 2 veces. Él siente su desaliento. Usted está deprimido y a punto de darse por vencido. Y entonces él le dice: piensa positivamente. Se da cuenta de qué fácilmente le resolvieron el problema. Con una frase: tú puedes hacerlo, tú estás a la altura, hazlo. ¿Verdad? ¿Verdad que lo haría? Claro que lo haría. Ahora ni siquiera le importa estar perdido. Así es, estoy feliz de estar perdido. Eso es un paradigma. Un paradigma es el mapa que ustedes tienen en la mente. Una vez que tienen el mapa adecuado, entonces su conducta y su actitud cuentan. Lo que llamamos mapas son realmente creencias. Creencias sobre la forma en que son las cosas. Creencias sobre la forma en que las cosas se representan. Eso es la realidad. Nadie las cuestiona. Recuerdo que di un discurso hace un tiempo y
Había alguien en la primera fila hablando constantemente con otra persona. Y mi mamá estaba 2 filas atrás. Y estaba sumamente disgustada, molesta. Estaban ignorando a su precioso hijo tan cínicamente, tan abiertamente. Hablaba constantemente, desde el mismo principio hasta el final de mi discurso. La persona hablaba y hablaba. Eso la desconcertó totalmente de lo que yo decía y sintió ganas de darle un bolsazo, por lo menos. Por fin se levantó y fue a hablar con el organizador de la conferencia. Le dijo, ¿vio eso? ¿Vio lo que está pasando? ¿Puede creer que en la primera fila esa persona... le explicó, es que es coreana y es su traductora. Un día estaba en el metro de una ciudad muy, muy grande, un domingo en la mañana, todo estaba muy tranquilo y un montón de jovencitos entraron corriendo al metro. Su papá lo seguía. Él se sentó junto a mí y los niños parecían locos. Corrían de un lado a otro, tiraban los periódicos, se portaban groseros, escandalosos. Yo seguía sentado y me decía, no puedo creerlo. El papá no hace nada. Vean cuál era mi actitud. Mi actitud, tratar de controlar de acuerdo a lo que podía ver. Después de unos minutos la actitud se volvió conducta. Y le dije, señor, ¿no cree que debería controlar a sus hijos? Están molestando a todos. Y él dijo, sí, levantó la cabeza como para ver qué estaba pasando. Y dijo, sí, no sé, es que venimos del hospital. Su madre acaba de morir hace una hora y creo que no saben cómo reaccionar. Y francamente yo tampoco. Imaginen el cambio de paradigma que se llevó a cabo ahí. Imaginen cuáles serían la actitud y la conducta basadas en ese paradigma. ¿Ven por qué los paradigmas son más profundos que la actitud o la conducta? Aunque aquí vamos a hablar de formas personales e interpersonales, las mismas cosas suceden en nuestra sociedad. Thomas Kuhn, en su brillante libro La estructura de las revoluciones científicas, lo señala poderosa y consistentemente. Todos los descubrimientos importantes fueron rupturas con las formas antiguas de pensar. Einstein, quien reescribió la física, hizo una brillante afirmación. Los problemas importantes que enfrentamos no pueden resolverse al mismo nivel de pensamiento que estábamos cuando creamos esos problemas. Esto es una invitación a ser reflexivos e introspectivos y explorar nuestros propios paradigmas. La mayoría de la gente se enfoca en conductas y actitudes. Y ambas son, desde luego, muy, muy importantes. Pero mucho más importantes que la conducta o la actitud son los paradigmas. Parte I. Paradigmas y espejo social. ¿Cuántos de ustedes han estado en la Casa de los Espejos de alguna feria? ¿Qué tal si esa fuera la única fuente de información que tuvieran sobre su cuerpo? Alguna absurda caricatura. Por ejemplo, yo una vez me vi sin cabello. ¿No es absurdo? La mayoría de los mapas de la gente son una función del espejo social. Viven fuera del espejo social y de su memoria. Una mamá me dijo el otro día, no puedo entender a mi hija. De repente ya tiene 17 años y es como si fuera otra persona. Nunca la había visto tan poco cooperativa.
tan rebelde, tan enojada, tan poco dispuesta a ayudarnos en la casa o siquiera abrirse a cualquier influencia. ¿Qué está sucediendo en el mapa o el paradigma de su cabeza? ¿Y qué se hace con ese mapa? ¿Se actúa de acuerdo a él? En la cabeza creamos una imagen de cierta persona. Es el mapa que tenemos de ella. Alguien podría repetirle lo que yo digo aquí. Inténtelo otra vez. Trate de ser más positiva. Pero mientras una persona mantenga ese mapa, esa imagen de la otra persona en su cabeza, va a tratarla de ese modo. Y cuando a uno lo tratan de ese modo, la tendencia es responder de acuerdo a cómo lo tratan. Esto se llama la profecía que se autorrealiza. La gente responde al espejo social que la rodea. Entonces le dije a esta mamá, note cómo ve usted a su hija. Bueno, no es como yo la veo, es la forma en que ella es. Potencialmente, ella es capaz de hacer mucho más. Sí, por supuesto. ¿Por qué no la ve en términos de su potencial? ¿No es su potencial parte de la realidad de su vida? ¿No es la parte más importante? Sus manifestaciones presentes, cuando ella pasa por las altas y bajas emocionales de la llamada crisis de identidad de la adolescencia, son para usted incomprensibles. Hay que cambiar el mapa, el paradigma, por una visión basada en su potencial, en el cual usted realmente cree. Sí, pero ¿qué hago con su conducta y su total indisponibilidad para cooperar, para hacer su parte? Revise su paradigma, revise el mapa que tiene de ella. Recuerdo que estuve en una situación así. Uno de mis hijos adolescentes, justo antes de entrar a la secundaria, se volvió problemático. No funcionaba bien en ninguna área. Atléticamente, la gente se moría de risa al ver cómo daba el batazo antes de que le lanzaran la pelota. Académicamente, no es que le fuera mal en los exámenes, no podía ni siquiera empezarlos. Y socialmente, a veces, era muy tímido. Vean la evidencia que teníamos. Y Sandra y yo, mi esposa, decíamos sobre esto, quizá cada familia merece tener uno así. Pero queremos al muchacho y nos preocupaba. Recuerdo que una vez hablé del tema en Armonk, Nueva York. Estaba hablando sobre el estudio que abrió todo el campo de lo que se llama la profecía autorrealizada. Sobre una computadora en Inglaterra que a un grupo brillante lo declaró tonto. Dice el maestro, el grupo brillante está aquí. Tienen 120 o 130 de coeficiente intelectual y realmente les fascina aprender. Son un encanto. Y este grupo, y para apreciarlos basta verles las caras. Este grupo también es encantador, pero no tienen la misma capacidad y es algo que hay que admitir. Adviertan lo que está pasando. El maestro está describiendo una realidad, ¿de acuerdo? Las cosas son así. Y los niños lo aceptan. Y actúan así durante un periodo de varios meses. En otras palabras, eso se vuelve su visión, su paradigma. Pero ¿saben qué? Varios meses después, se descubre que hubo un error en la computadora y los dos grupos fueron mal catalogados. Inmediatamente los examinaron, sin decir nada a nadie, y este grupo subió 18 puntos. Y este otro grupo bajó 14 puntos. La profecía que se autorrealiza. Nuestros mapas y paradigmas de nosotros mismos
son en mucho una función del espejo social, una reversión basada en expectativas, paradigmas, representaciones mentales, mapas sostenidos por otras personas. Esa es la significación de los paradigmas. Y noten cómo la conducta y la actitud fluyen de cómo uno ve. Como iba diciendo, mientras yo estaba enseñando lo mismo que les enseño a ustedes ahora, en realidad estaba pensando en mi hijo. ¿Es posible que el problema sea mi paradigma? Que el problema sea yo y no mi hijo. Hablé con mi esposa cuando regresé de ese viaje y le dije, me pregunto si con el espejo social que manejamos no estamos contribuyendo bastante a los problemas y dificultades del chico, a sus carencias e inseguridades. Descubrimos que en cierta medida intentábamos ganar prestigio social gracias al desempeño de nuestros hijos. Eso era parte de nuestra motivación. Lo que la gente pensara de nosotros a través de nuestros hijos nos daba mucho gusto que hablaran bien de nosotros por el rendimiento de nuestros hijos. Nos preocupaba el peligro de no lograr ese prestigio. Vemos lo que buscamos. Así exploramos nuestros motivos y dijimos, esto no es lo que buscamos. Comenzamos a verlo de otro modo, como una persona con sus propios derechos, que no debe compararse con nadie más. Al no entrar en el espejo social de la comparación contra esquemas y normas, pudimos verlo como un ser de maduración tardía con tremendas potencialidades que no respondía en algunas áreas. No sabemos por qué. Todo joven es un gran potencial. Y estábamos tratando de ponerle etiquetas. ¿Ven a qué me refiero con que la tendencia es proyectar nuestras propias experiencias como en una película casera? Proyectar en otra persona y etiquetar, pero nunca exploramos nuestros propios motivos, nunca nos volvemos reflexivos e introspectivos. Las cosas iban bien con los demás niños, pero de repente algo nos sacó de nuestro procedimiento operativo estándar y no sirvió de nada que quisiéramos motivarlo con recetas fáciles como vamos, piensa positivamente, o no le quites la vista a la pelota cuando se aproxime. Atención, ahora tú bateas. Está bien, hijo, no te preocupes por eso. Olvídalo, todos cometen errores, está bien, no hay problema. Y cuando hablábamos a solas, ¡ay! Tenemos un gran problema. Duplicidad, falta de principios, como si él no tuviera ningún mérito propio. Fue la parte más difícil de la terapia, tratar con uno mismo, explorar nuestros propios paradigmas, liberarlos. Pero cuando tratas de tener a la gente, de poseerla, de ser su dueño, y que su desempeño se refleje en tu reputación, tu estructura básica de motivación condiciona tu paradigma sobre esa persona. Y la verás a través del marco de referencia de tu espejo social, y entras en la profecía que se autorrealiza. Esperemos que nuestra humildad nos despierte el interés y la disponibilidad para analizar nuestras ideas sobre la vida y cuestionarlas. Particularmente cuando se trata de nuestros propios mapas, los de nuestros seres queridos, de nuestros jefes, de nuestros asociados, de personas cercanas. Y así, con toda humildad, decir a otras personas cómo lo ven. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cuál es su marco de referencia? ¿Cuál es su opinión? Y constantemente adquirir un sentido más claro de cómo son las cosas, logrando un paradigma mejor y mejor. Parte J. Efectividad. Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Altamente efectivas.
No efectividad mediocre, no efectividad de bajo nivel, efectividad alta, grandes montos de efectividad. ¿Qué queremos decir con efectividad? ¿Qué es efectividad? Podríamos usar la palabra éxito, pero esa palabra lleva demasiadas connotaciones de valores sociales antiguos sobre tenerlo todo. Por eso, usamos la palabra efectividad. 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Ya conocen los famosos cuentos de Esopo, aquel sobre un pobre granjero con muy mala suerte, y sus visitas a su gansa favorita. Un día nota que hay un huevo más grande, un huevo de oro junto a esa gansa, y piensa que alguien le puso una trampa, así que lo tira. Después decide probarlo y se da cuenta de que en verdad es puro oro, oro puro, y el que ha sido tan pobre tanto tiempo. Al siguiente día, otro huevo, y al siguiente, otro. Cada día hay otro huevo de oro. Se vuelve millonario, fabulosamente millonario, pero también se vuelve muy impaciente y avaro. Los quiere todos. Ahora los quiere todos. Así que mata a la gansa para sacarle todos los huevos y desde luego no encuentra nada. Creo que en esta fábula está la esencia de la definición de efectividad. Está formada básicamente de 2 cosas: conseguir lo que quieres y conseguirlo de manera que te capacite para obtener lo que quieres una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Le llamamos balance PCP. P es la producción de los resultados deseados. CP es la capacidad de producción. En otras palabras, la capacidad del activo para continuar produciendo los resultados. Pueden aplicar esto a cualquier campo del desempeño humano, a cualquiera. ¿Cuántos de ustedes han tenido desequilibrios en su PCP respecto a la forma de cuidar sus activos físicos, su auto, su podadora? ¿Cuántos a veces manejan su activo sin darle mantenimiento apropiado? ¿Cuántos han tenido esa experiencia? ¿Por qué? Dar atención requiere tiempo y dinero para atender a la CP, capacidad de producción. La gente que está acelerada y que tiene que conseguir lo que quiere ahora mismo simplemente maneja una máquina o un auto sin pensar en su mantenimiento, ninguna atención a CP. Eventualmente ya no hay más huevos de oro. La gansa muere. Voy a preguntarles qué harían si estuvieran en la siguiente situación en una empresa. Están a cargo de esta máquina. La máquina está produciendo bien y quieren impresionar a la dirección con su volumen de producción. Hay posibilidades reales de ascensos. Así que en realidad solo les interesa la producción a corto plazo. ¿Qué harían con esa máquina? A toda su capacidad. Tiempo completo. No CP, no mantenimiento. ¿Por qué? Es tiempo muerto. Son costos. Mantenerla funcionando constantemente son más y más y más huevos de oro. Ahora que los ascendieron, porque en la empresa hay gran movilidad, la organización continúa su crecimiento. Y entra en escena el siguiente supervisor de la máquina. Para entonces, la máquina está descompuesta porque no se atendió su CP. Entonces él tiene que hacer trabajo de CP, mantenimiento, reparaciones. Sus costos se van así y su producción así. Mis costos, en cambio, fueron así y mi producción así. Yo escribí en tinta negra y él en roja. ¿Y qué diremos sobre mi sucesor? Que lo despidieron. Sí, es un inepto. De veras. Mientras usted estuvo ahí, hubo éxito.
Y en cuanto se fue, un fracaso. ¿Y qué pasa con sus cuerpos? ¿Cuántos de ustedes tienen una práctica regular de ejercicio sistemático? ¿Cuántos saben que deberían tenerla? Díganme, ¿qué va a suceder? ¿El sistema inmunológico se debilitará? ¿Se hará vulnerable a todo tipo de enfermedades? Y con la mente, con el desarrollo de la mente, aprendizaje constante, pueden volverse obsoletos muy rápido si no pagan el precio de mantenerse actualizados en su campo y al menos en algún conocimiento conceptual de cómo se relaciona el suyo con otros campos. ¿Ven por qué la efectividad con uno mismo, con el cuerpo, la mente y el espíritu es un balance PSP? Con cualquier activo físico, incluso financiero. ¿Cuántos han ido por la gansa de los huevos de oro alguna vez en su vida, cuando empezaron a gastar el capital en vez de los intereses? ¿Cuántos lo han hecho? Siempre es la ambición que ciega y lleva a echar mano del capital, de los fondos, de la inversión, en vez de vivir de los intereses, y así tener más de lo que se tiene y tenerlo ahora. La sola idea de negarse algo o de subordinarlo, de la disciplina que se requiere para ahorrar antes de gastar, en vez de gastar y luego verse forzado a ahorrar. Y esa puede ser la base para otros problemas de interacción humana o problemas con parientes o en cualquier área sensible. Ahí es cuando empiezan a darse cuenta de que la gansa murió o está muriendo, está enferma. Lo mismo sucede en el matrimonio. Pueden tener una situación como la que vi con un joven presidente de una organización y su familia. Una persona muy exitosa. Pasó de nada a valer cientos de millones de dólares. Pero su relación familiar estaba en bancarrota. Y la pregunta es, ¿realmente era exitosa esta persona? Para usar nuestro lenguaje, ¿efectiva? Desde el punto de vista de negocios, tal vez sí. Pero en un sentido global, en términos de un balance en el hecho de muerte, yo diría que no. La CPE, la capacidad de producción, se descuidó en el matrimonio y la familia. ¿Ven por qué la efectividad en casa es un balance PSP? Parte K. Balance PSP en organizaciones. ¿Qué hay de los negocios? ¿Qué sucede si se descuida la CP del negocio? Digamos con un cliente. Piensen. Pierdes un cliente. Exacto. Pierdes más que un cliente. Ese cliente hablará con otros clientes y vas a perder a todos sobre los que él tenga influencia. Por eso no pueden darse el lujo de perder un cliente. Sin duda, la publicidad más poderosa es la verbal. Es en la que más confía la gente. Esto no significa que le den todo al cliente. Significa crear con él una situación ganar-ganar. Y al hacer un balance, lo que el cliente quiere y su capacidad de seguir produciendo para ese cliente, su CP, estén alineados, parejos y equilibrados. Recuerdo un restaurante de sopa de almejas tan popular que uno apenas podía acercarse al lugar a la hora de la comida. La gente no solo comía ahí, compraban para llevar a casa, para la cena. Era excelente y muy popular. Llegó una nueva gerencia y nadie supo del cambio. Se mantuvo el mismo nombre y todo lo demás, pero empezaron a hacer la sopa más aguada. Ahora bien, ¿qué creen que pasó después de un mes? El éxito fue desapareciendo. ¿Por qué? Ahorraban costos. Ahorraban en la cantidad de almejas que usaban en la sopa. Pero poco a poco liquidaron la lealtad de sus clientes. Poco a poco. La liquidaron.
y murió la gansa de los huevos de oro. Trataron de recobrarla, pero para entonces ya se sentía engañado todo el público. Muchos no volvieron jamás, ya no confiaban en ellos. Ni siquiera creían que fuera la misma sopa de almeja de antes. Se sentían defraudados. Es tan frecuente el caso de organizaciones que pueden liquidar los recursos humanos con prácticas enfocadas en los resultados inmediatos, en la producción de resultados inmediatos, pero que descuidan la capacidad de producción. ¿Qué pasa con el empleado que sirve al cliente? ¿Cómo se puede descuidar la CP con él? Negando capacitación, cortando publicidad institucional, recortando investigación y desarrollo u otras formas de desarrollo. Lo que digo es que se puede doblar o cuadruplicar las utilidades de cualquier organización recortando su CP. Y por un trimestre o por 2, ¿cómo se va a ver? Viendo a los huevos de oro para recogerlos en abundancia. Siempre traten a su gente exactamente como quieren que ellos traten a sus mejores clientes. Y lo harán. En la mayoría de los casos lo harán. Es un principio fundamental de CP en los negocios. Enfóquense en cada pieza clave y pregúntense, ¿nuestra relación con cada pieza clave es capaz de sostener la capacidad para producir lo que queremos de ella, ya sea un proveedor, la comunidad, el medio ambiente, los distribuidores, intermediarios, así como los clientes clave, los propietarios y los empleados? Tienen que hacerse esa pregunta. Sin duda, el balance PCP exige luchar por aumentar el bienestar económico y la calidad de vida de todas las piezas clave. Descuiden una pieza clave y tendrán un efecto dominó negativo con el resto. Por eso el balance PCP es tan fundamental. Parte L. La cuenta bancaria emocional. Quiero presentarles un concepto llamado la cuenta bancaria emocional. Ustedes saben lo que es una cuenta bancaria. Si fueran mis banqueros y yo hiciera muchos depósitos en esta cuenta bancaria, gradualmente se haría más y más grande. Incluso puedo hacer retiros porque tengo grandes reservas. Una cuenta bancaria emocional es lo mismo. Puedo hacer muchos depósitos durante mucho tiempo y construir mi capacidad de reserva con alguien. Si cometo un pequeño error, es un pequeño retiro, pero la confianza sigue alta. Todavía tengo una enorme reserva. Si cometo un grave error que viole el sentido más profundo de nuestro acuerdo, puedo causar que de un solo golpe se sobregire la cuenta bancaria emocional. El concepto de cuenta bancaria emocional equivale al de capacidad de producción en cuanto a relaciones humanas, a interacción humana. Ahora, en sentido metafórico, si una situación se lleva a extremos, pierde sentido, incluyendo esta. Nadie deposita en una cuenta solo para retirar. Sin embargo, si tienen una fuerte cuenta bancaria emocional, si la relación con alguien es sólida y hay confianza mutua, pues ciertos errores son admisibles. Pueden hacerse retiros, no a propósito, sino involuntarios, sin darse cuenta, por insensibilidad o lo que sea. Y la gente entenderá. Solo para ilustrar, ¿cuántos han tenido una fuerte cuenta bancaria emocional con alguien? Una relación de confianza con alguien. Piensen en esa persona. Hay tanta confianza que pueden comunicarse con ella casi sin palabras. ¿Piensan en alguien? ¿Cuántos tienen una cuenta bancaria emocional tan fuerte que pueden cometer errores en su comunicación y aún así lograr entenderse? ¿Por qué? Ellos conocen su corazón.
Saben lo que ustedes representan. Ahora lo opuesto. ¿Cuántos tienen una relación con alguien que está deteriorada, donde la confianza no existe, donde la cuenta bancaria emocional está sobregirada? ¿Cuántos han tenido esto en su vida o ahora lo están viviendo? ¿Qué sucede cuando se comunican con ese alguien? ¿Qué sucede cuando intentan de nuevo ser muy claros? No funciona. Siempre se buscan sentidos ocultos o se lee entre líneas. ¿Qué me quiere decir realmente? Y si cometen un pequeño error, ¡uy, Dios! La cosa puede salirse de toda proporción. Es como si explotara una bomba. Alguna pequeña debilidad es interpretada como toda una agresión premeditada. Lo que originalmente era un simple malentendido se agrava hasta convertirse en una ruptura total de la comunicación. Algunas personas le llaman conflictos de personalidad. Un día llevaba a cabo un seminario en la costa de Oregon. El clima era perfecto y decidimos hacerlas juntas en el jardín. La gente quería estar inmersa en la naturaleza. Eran días hermosos, cálidos. Un hombre se me acercó y me dijo: Dios mío, si pudiera disfrutar de esto, pero no puedo. ¿Cuál es el problema? Pues, no sé, mi esposa se la pasa interrogándome todo el día. Es increíble. No confía en mí. Constantemente... Bueno, tú sabes, examina cada parte de mi vida. ¿Dónde estuviste? ¿Qué hiciste? ¿Con quién fuiste? ¿Qué hiciste en la noche? ¿Con quién cenaste? ¿A quién puedo llamar para verificar lo que me dices? Luego hablamos un poco y él dijo: claro que tiene razón para tanta desconfianza. Cuando la conocí, yo estaba en un viaje como este y estaba casado con mi primera mujer. Recuerdo que le dije: no puedes evadirte de los problemas que tú mismo creaste. No hay atajos. No hay remedios rápidos. La ley de la cosecha gobierna. Parte M. Depósitos y retiros. Compartamos algunos ejemplos de depósitos y retiros en la cuenta bancaria emocional. El primer depósito y el más importante: amabilidad y cortesía. El opuesto, desde luego, sería rudeza y descortesía. Un segundo depósito: hacer promesas y cumplirlas. El opuesto es no hacer promesas o hacerlas y no respetarlas. Hacer y cumplir una promesa permite que la otra persona sepa que se puede contar con ustedes, que son confiables, que responderán. No hay valor como la confiabilidad. Si das tu palabra, la mantienes. Las circunstancias cambian, la mantienes. Tu ánimo cambia, la mantienes. Tan simple como eso. Si las circunstancias cambian hasta el punto que sería tonto cumplir esa promesa, inmediatamente comunícalo. Y trata de que entiendan las nuevas circunstancias para que te liberen de la promesa. Tengan mucho cuidado antes de hacer una promesa. Particularmente una promesa relacionada con un tema muy importante para el otro. De una importancia yugular. Tengan mucho cuidado. Un retiro es no hacer ninguna promesa en absoluto, porque no crean ninguna esperanza. También lo considero un retiro. No tan grande como prometer algo para aplacar a alguien y dejarlo tranquilo en el momento y luego olvidarse de lo prometido, porque el ánimo cambió o las circunstancias variaron, o simplemente nunca pensaron cumplir y prometieron porque querían complacerlos en ese momento. La gente insegura hace promesas y promesas todo el tiempo.
Otro depósito muy fuerte es la forma de manejar las expectativas. Deben asegurarse de que las expectativas sean claras y no ambiguas. Algunas personas, especialmente si son inmaduras o inseguras, leerán una expectativa como una promesa. Así que tienen que ser muy explícitos para manejar expectativas. Si sienten que la gente implícitamente está proyectando sus expectativas en ustedes, a veces tendrán que decir, déjame aclarar tus expectativas. Así todos estamos en paz. Otro retiro es tener expectativas no claras, no identificadas, ambiguas, expectativas desconocidas que están implícitas en la gente. Nuestras frustraciones son producto de nuestras expectativas y controlamos nuestras expectativas. Por lo tanto, indirectamente controlamos nuestra frustración o satisfacción. Otro depósito sumamente importante es la tendencia que muchos tenemos a convertirnos en jueces. Yo llamo a este depósito lealtad al ausente. El retiro, desde luego, sería la deslealtad y la duplicidad. Siempre sean fieles a los que no están presentes. Hablen de ellos como si estuvieran presentes. Si critican, el espíritu debe ser de crítica constructiva, de comprensión, de ayuda. Al momento en que tú y yo comencemos a hablar mal del supervisor, ¿qué crees que voy a hacer cuando haya una grieta en nuestra relación? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué creen que voy a hacer? Si hay una grieta en nuestra relación y voy a hablar con él sobre ti, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo mismo. Exacto, lo mismo que tú y yo hicimos con él. Y él se dará cuenta de que no tengo principios. Lo sabrá. Conoce mi tendencia. Entonces, cuando hablamos sobre alguien ausente, de manera que se muestre respeto por él, aunque seamos críticos, pero en forma constructiva y positiva, ¿qué cree él que estoy diciendo cuando no estoy con él? ¿Que lo critico? No, que haría exactamente lo mismo. En otras palabras, si quieren retener a los presentes, sean leales con los ausentes. Cuando brilla el sol y ustedes se sientan a hablar mal de alguien, eso los une, ¿no es así? Cimenta su relación porque tienen un enemigo común o alguien al que juntos pueden despedazar verbalmente. Se sienten unidos criticando los defectos ajenos y luego en los descansos tienen de qué hablar y en la comida prácticamente se comen a la persona que critican y comparten sus propias historias. Pero mucha atención. Si quieren construir un equipo, una cultura común, si quieren construir una familia, hagan un compromiso todos. Cuando surja una dificultad con una persona, ¿qué harán? Ir con esa persona. No hablar a su espalda. Una vez yo no cumplí esto y me quejé, fui a quejarme con el presidente de la universidad donde yo era profesor visitante sobre su director interno, quien nos creaba situaciones totalmente contrarias a nuestros acuerdos y expectativas. Realmente hablaba mal de él y de su competencia. El presidente dijo, realmente lamento oír que estás en esta situación. El director interno es una persona seria y competente. ¿Por qué no le pides que venga y resolvemos el problema juntos? No. No quiero estar involucrado. No dije eso realmente. Habría pasado por irresponsable. Pero eso sentía. No quiero hablar con él. Quiero hablar sobre él.
El presidente era una gente muy correcta y agradable, y mientras el director cruzaba el campus y se acercaba a la oficina, yo tenía el siguiente diálogo interno. Ay, Dios, ¿en qué lío me he metido? Ay, quizá yo también soy responsable de la mala comunicación con el director. Tal vez él cumple con las normas y yo estoy mal informado. Honestamente me tambaleé, casi me caigo. Cuando llegó el director, ya saben, ¿cómo estás? Encantado de verte. El presidente podía sentir mi duplicidad. 10 minutos antes, qué incompetencia, no hace las cosas respetando acuerdos y normas, y ahora encantado. Una persona así es inestable en todos sus actos. Duplicidad. Otro depósito importante. Si cometen alguno de estos errores, aprendan a disculparse. El retiro, la arrogancia. Aprendan a disculparse. Estaba equivocado. No fui atento. El otro día mi hijo molestaba a su hermanita porque ella le había cambiado el arreglo de su escritorio. Él tenía todo organizado para su proyecto. Le había llevado mucho tiempo. Ella llegó intentando ayudar a su hermano y organizó y cambió todo. Ella pensó que era un depósito, para él fue un retiro. Mi hijo empezó a gritarle y a la mitad de la riña se detuvo. No puedo hacerte culpable de mis frustraciones. Lo siento. Sé que tu intención fue buena. Vi eso y pensé, se requiere presencia, verdadera madurez, respeto y mucha seguridad personal para que en medio de su ira pueda tomar de nuevo el control. La capacidad de disculparse, de olvidar y perdonar, de dejar atrás el resentimiento. Esta es una de las actitudes más liberadoras posibles y además un enorme depósito en la otra persona. Covey Leadership Center presenta Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, con el Dr. Stephen R. Covey. Hábito 1. Ser proactivo. Parte A. Proactividad. La clave para implantar los 7 hábitos. Ahora veremos el hábito fundacional, el hábito 1. Ser proactivo. ¿Por qué fundacional? Porque todos los demás hábitos fluyen de él. Si el hábito 1 está presente, se pueden cultivar los otros 6. Si no está presente, no se pueden cultivar los otros 6. Hábito 1. Ser proactivo. Significa básicamente que su vida es producto de sus valores, no de sus sentimientos. Que su vida o la de su organización es producto de sus decisiones y no de las condiciones. Lo opuesto a ser proactivo es ser reactivo, que básicamente significa que su vida es función de sus sentimientos, sus ánimos, sus impulsos, del trato de los demás. El principio básico del hábito 1, ser proactivo, es asumir responsabilidades. El concepto es, usted y yo tenemos la capacidad de elegir nuestra respuesta. Si usted no cree que es capaz de elegir su respuesta, si no tiene esa visión de usted mismo, si se siente víctima,
Le puedo garantizar que definitivamente no estará facultado. No comenzará con el fin en la mente, con un pensamiento claro sobre el futuro. Estará atado al pasado y pondrá en segundo, tercero, cuarto, quinto lugar las cosas importantes, con su escalera apoyada en la pared equivocada. Pensará ganar, perder o perder, ganar. Buscará siempre ser entendido primero antes de entender. Y constantemente fracasará en toda clase de relaciones porque usted y el otro se sentirán mal entendidos. Vivirán en batallas de los egos, terminarán en compromisos en vez de con sinergia y no dedicarán tiempo a afilar la sierra porque nunca tendrán tiempo de cargar gasolina. Estarán demasiado ocupados, abrumados por pequeñeces. Por eso el hábito 1 es fundamental, básico. Es el componente vital y fundamental de los demás hábitos. De nuevo lo definimos como la capacidad de subordinar impulsos, ánimos, sentimientos, condiciones a los valores con base en principios. Subordinar hasta que poco a poco nuestra vida emocional, que se encontraba así, esté en orden. Podrán tener altas y bajas emocionales, pero habrá estabilidad, constancia en su naturaleza respecto a hacer y cumplir promesas a uno mismo y a los demás. Se puede tratar a los demás con amabilidad, sin capitular en las convicciones. Se puede comenzar a practicar con los otros hábitos que se construyen gracias a este. ¿Cuántos de ustedes se sienten mejor cuando el clima es agradable? Hay razones fisiológicas para ello. Se liberan endorfinas, sustancias químicas de la mente a través de la luz del sol. ¿Cuántos actúan mejor cuando se sienten mejor? Eso significa que somos reactivos a la cultura física. Si son gente proactiva, pueden sobrellevar el clima sin importar la cultura física. Y a través de irradiar energía positiva y de sonreír, también liberan endorfinas. ¿Y qué hay de la cultura social? ¿Cuántos se sienten mejor cuando los tratan mejor? ¿Cuántos actúan mejor cuando se sienten mejor? Esto es ser reactivo al clima social, a la cultura social. Si por dentro aprendiéramos a sobrellevar el clima social para poder ser consistentes en aquellas situaciones difíciles y adversas, perseguir propósitos que valgan la pena y vivir según principios o leyes naturales, seríamos proactivos. Parte B. Proactividad y reactividad. A diario se nos pone a prueba de múltiples formas en problemas sencillos. Y si somos proactivos, en ese momento gradualmente desarrollamos una capacidad extraordinaria para manejar disgustos y decepciones importantes. Pero muchas veces entendemos la energía obvia de la proactividad solo si vemos conflictos espectaculares o dramas brutales. Por ejemplo, Viktor Frankl, el psiquiatra austriaco, prisionero en los campos de concentración nazis por ser judío, experimentó indignidades y torturas increíbles. Había sido formado en la tradición freudiana, en la que básicamente uno es producto de su niñez. Trabajó sobre esa suposición, ese paradigma. Pero mientras estaba en los campos, comenzó a observar cosas muy interesantes. En las mismas circunstancias, algunas personas eran animales, mientras otros eran santos. Él mismo experimentó cosas terribles.
Algunos de sus seres queridos fueron muertos en cámaras de gas o quemados vivos. Y él esperaba ese mismo destino, pero por alguna razón lo conservaron vivo con propósitos experimentales. Un día lo desnudaron, lo pusieron bajo una luz blanca y comenzaron a realizar en su cuerpo crueles experimentos de esterilización. Y ahí descubrió lo que llamó la última libertad humana. El poder de elegir mi respuesta ante cualquier condición, ante cualquier cosa que me suceda. Le llamó la última libertad humana. Y cultivó esta íntima respuesta hasta el momento en que, en su imaginación, se vio enseñando a sus estudiantes en Austria, después de ser liberado del campo, todas las experiencias que estaba teniendo, las reflexiones, el aprendizaje que estaba adquiriendo, y llegó a postular que el más alto valor humano es el poder de elegir una actitud en situaciones sobre las cuales no se tiene control. Esa era la última libertad humana. Si quieren otra evidencia de esto, ¿cuántos de ustedes han visto a un ser querido, a un amigo entrañable, a un miembro de su familia, pasar por una enfermedad terminal con una actitud magnífica? ¿Cuántos han experimentado eso? Vean las manos, vean el número. ¿Cuántos estuvieron profundamente inspirados por ese modelo? Las mismas manos. Yo lo viví con mi hermana Marilyn, quien acaba de morir. La noche anterior a su muerte me dijo: mi único deseo es enseñar a mis hijos y a mis nietos cómo morir con dignidad y con el deseo de contribuir y vivir la vida noblemente y con base en principios. El cáncer en sus pulmones era como un árbol que le crecía por dentro, pero su objetivo durante los meses o aún los años anteriores fue el de enseñar algo. Esos hijos y nietos, amigos y seres queridos estarán inspirados y ennoblecidos por su modelo y su enseñanza el resto de sus vidas. Entre lo que nos sucede, el estímulo, cualquier cosa que nos pase o que nos esté pasando ahora, entre ese estímulo y nuestra respuesta hay un espacio. En ese espacio radica nuestro poder y la libertad para elegir nuestra respuesta. En estas elecciones radica nuestro crecimiento y nuestra felicidad. En otras palabras, con las elecciones correctas, eventualmente la respuesta que elegimos comienza a influenciar al propio estímulo. Esto es lo que Viktor Frankl descubrió y ejercitó en su memoria, es decir, en su inteligencia, su imaginación y su conciencia, haciéndose preguntas como: ¿qué está pidiendo de mí esta situación? En vez de ¿qué pido yo de ella? ¿Por qué me están haciendo esto? Y también afirmando su libre voluntad. Su libertad se volvió más y más y más grande hasta que fue mayor que la de sus captores nazis. No fue liberado. La liberación es una condición del medio. La liberación es una condición externa. La libertad es una condición interna de la propia persona. Tenemos control sobre nuestra libertad, no sobre nuestra liberación. Sin embargo, en muchas situaciones, no necesariamente en todas, mientras más controlen su libertad y la expandan y la profundicen, eventualmente influenciarán la liberación en su vida. Las opciones, las alternativas que están disponibles, eventualmente su cabeza creará su mundo. Su respuesta
al estímulo, eventualmente influenciará al estímulo, y en alguna medida él lo experimentó. Frankl tuvo otra hipótesis y trató de desarrollarla. ¿Qué hace sobrevivir a estas personas en el campo? ¿Son sus habilidades de sobrevivencia? No. ¿Es su inteligencia? No.